Buenos días, hermanos. Es realmente una bendición, un especial privilegio estar esta mañana en medio de ustedes en esta iglesia tan amada, tan recordada, tan querida. Y es realmente para mí un privilegio siempre compartir la palabra, una enseñanza, una instrucción de parte de Dios. Y créame que cuando hablamos con mi hermano hace unas semanas acerca de este tiempo, mi corazón se llenó de gozo, pero también se llenó de expectación, porque el Señor siempre tiene algo para su pueblo, ¿no cree usted? El Señor siempre quiere decirnos algo, pero también el Señor siempre espera de nosotros una respuesta. Y esta mañana yo quiero hablarles de un pasaje que usualmente no se predica el día de resurrección, ¿verdad? Usualmente el día de resurrección predicamos de cómo Jesús fue resucitado y se oyeron y cantaron los cantos, se pueden dar cuenta que estamos celebrando la resurrección de Jesús. La primera lectura en Mateo fue especial, recordándonos cómo ese tiempo llegó y cómo esa piedra fue quitada de esa tumba y Jesús resucitó. Y después de resucitar apareció a sus discípulos y a otras personas y luego ascendió al cielo. Pero créame, la visión, la percepción que hoy nosotros tenemos de Jesús probablemente está un poco equivocada. Y por eso mismo, hoy por la mañana quisiéramos, porque junto con mi hermano lo haremos, vamos a estar explicando algunos pasajes que hablan de cómo es Jesús hoy, dónde está Jesús hoy, cuál es su semblanza, ¿me entiende? ¿Qué está haciendo? ¿Cuándo vendrá? Eso nadie lo sabe, ¿verdad? Pero lo esperamos, amén. Así que yo le voy a invitar a que con esta pequeña introducción usted me acompañe a orar. Puede inclinar su rostro, puede cerrar sus ojos y vamos a orar para que este tiempo Dios nos hable, amén. Señor, venimos delante de ti con nuestro corazón abierto, nuestra mente abierta, nuestros oídos abiertos, Señor, a escuchar tu palabra. Señor, este tiempo tú lo has designado, lo has preparado para que tu pueblo esté junto, tu pueblo esté en comunión, tu pueblo te adore, pero también tu pueblo reciba de ti, Señor, reciba tu palabra y tu bendición. Hoy, Señor, al abrir tu palabra, queremos que tú, Señor, nos hables. Que sea tu palabra, que sea tu espíritu el que abra nuestro espíritu y nuestra mente y nuestro corazón para atesorar lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Que esa palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, pero no solo penetre, sino cambie, transforme. Señor, quite las cosas que no te gustan y ponga las cosas adentro de nosotros que son tu palabra, Señor. Señor, yo te pido personalmente que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Amén. Y quiero entonces que todos vayamos al libro de Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis capítulo 19. Yo voy a estar leyendo en varias versiones, no se me vaya a asustar, pero si es la Biblia, aquí tengo 3 versiones conmigo y las voy a leer. Gracias, gracias. Y si ya lo tiene, me dice amén, ¿lo tiene ya? Voy a leerlo de corrido una vez y luego entramos a la palabra. Amén. Dice el capítulo 19. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria, poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado.
Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el Seol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bueno, es un pasaje tremendo, hermanos. Es un pasaje que es difícil de explicar y es difícil de imaginar, diría, o de presentar, porque la imagen está insertada, el pasaje está insertada ya casi al final del libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo para los últimos tiempos, la revelación de Él. Y este pasaje nos está abriendo una ventana en el tiempo, precisamente cuando Jesús va a aparecer en la tierra en la segunda venida, ¿sí? Usted recuerda, y si no lo recuerdo ahorita, se lo recuerdo, que cuando Él ascendió al cielo, Él dijo unas palabras y dijo: así como me veis ir, me verán regresar. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Y este es el momento de ese cumplimiento de esa palabra que Jesús dio en el momento que se fue, ¿sí? Porque físicamente va a aparecer en el cielo, ¿sí? Ahora, yo le decía hace un momento en la introducción, muchas veces tenemos en la mente una imagen de Jesús un poco diferente a la que nos está mostrando este pasaje. De este pasaje no hacen muchas pinturas, ¿verdad? Tampoco hacen muchas películas, tampoco se predica mucho, la verdad le digo, ¿sí? Se hablan de otras cosas, pero este pasaje y los otros que van a ser enseñados esta mañana nos están dando una imagen específica, una descripción, no es una imagen, pero es una descripción específica de Jesús. ¿Cómo es Jesús y cómo va a regresar Jesús? Y cuando pensamos en Jesús, si estamos en tiempo de Navidad, pensamos en un niño en un pesebre, ¿sí o no? Sí, la Navidad nada bonita, y qué bonito, y el niño en el pesebre. Y cuando pensamos en la Semana Santa, pensamos en Jesús en la cruz. Y yo creo que es bueno pensar en Jesús en el pesebre, y es bueno pensar en Jesús en la cruz. Y cuando venimos al culto de resurrección, pensamos: vamos a adorar a Dios porque Jesús resucitó. Ya lo cantamos, ¿verdad?
Y sí resucitó, efectivamente. Sí, la piedra fue quitada y el gran poder del Espíritu de Dios resucitó de entre los muertos a Jesús, y Jesús venció la muerte. Sí, y él dice, y Jesús tiene en sus manos las llaves de la muerte y del Hades, ya no las tiene Satanás. ¿Sí? O sea, él venció a la muerte, además de haber pagado por nuestra redención en la cruz del Calvario por su preciosa sangre, con su preciosa sangre. ¿Me entiende? Ahora, usualmente los seres humanos y las personas en las iglesias y los cristianos nos quedamos hasta ahí, ¿me entiende? Ay, qué bueno, Jesús resucitó, lo celebramos, lo adoramos, lo exaltamos, le cantamos y se fue al cielo. Y lo esperamos, sí, algún día va a regresar. Pero para mientras regresa, miremos qué hacemos, ¿ah? Y no tenemos no pensamos que la Biblia nos hable más acerca de Jesús. Y déjeme decirle algo, la Biblia es acerca de Jesús. La Biblia nos habla de Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y quien va a venir montado en ese caballo blanco es Jesús, el triunfador, el vencedor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el que va a venir. Sí, no se trata de la bestia, de cuántos años va a estar en tribulación usted, si cree o no cree. No se trata de eso, se trata de que Jesús va a regresar y va a establecer su reino en esta tierra. Eso lo dice el Apocalipsis 20, que no lo vamos a ver hoy. Hoy lo quiero llevar, los queremos llevar a cómo es Jesús. Ese Jesús que se levantó entre los muertos y resucitó y Dios le dio un cuerpo glorificado, se fue al cielo y va a regresar. Pero ya no va a regresar como un niño. Ya no va a regresar a morir en la cruz. Ya ni siquiera va a regresar a resucitar porque ya fue resucitado. ¿Me explico? Todas esas imágenes que tenemos de Jesús, todas esas percepciones que tenemos de Jesús son correctas, pero hay una más. Y es la que esperamos, es al Jesús que viene a reinar. Y yo le quiero entonces llevar al versículo a partir de los versos 11. La primera parte es una explicación de cómo vamos a ser invitados a la cena. Ahí le voy a hablar de la cena dentro de un ratito, o de las dos cenas que hay aquí, ahí va a ver. Pero quiero que vayamos al versículo 11 directamente, a ver la semblanza de Jesús. Y quiero que usted de verdad vea a través del pasaje cómo es Jesús hoy y cómo va a venir. Mire lo que dice el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Qué dice Juan 14:6? Todos se lo deberían saber. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesús. Y eso es lo que dice aquí, fiel y verdadero. Y mire, está en un sentido de fidelidad, de salvación, pero también está en un sentido de testimonio, ¿me entiende? El testimonio que Jesús da es porque Él vivió en esta tierra, Él sufrió la cruz, Él venció, Él bajó al Hades, le arrebató las llaves del Hades y de la muerte a Satanás, y luego resucitó y está en el cielo. Es decir, todos esos eventos Él los vivió. Él puede dar testimonio de su vida. Él puede dar testimonio, y es verdadero el testimonio que Él da. Por eso se llama fiel y verdadero. Y la otra cosa que me llama la atención, porque estábamos hablando con mi hermano el otro día, bueno, ¿cómo podemos entender cómo se adora a Dios en este tiempo? Mire, hace algunos años yo estuve estudiando y escribiendo un ensayo que se llamaba La adoración de las edades. Y la adoración de las edades lo que significa es que Dios siempre ha sido digno de ser adorado, no solo en este tiempo que vamos a recibirlo en el cielo, o no solo en el tiempo que vino como un niño en el pesebre, y se recuerda que llegaron los magos del oriente y los pastores le adoraron, y apareció ¿cómo se llama? Un coro de ángeles en el cielo y lo adoró. No solo es adorable Jesús en la cruz, no solo es adorable Jesús en la resurrección, sino también es en el cielo.
Y como dice Apocalipsis 1, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Él ha sido, es y será siempre digno de toda la alabanza y toda la adoración. Le guste o no le guste a usted. ¿Por qué le digo eso? Porque a los reyes, a los magnates, a los dignos, a ellos les gusta que los adoren, ¿sí o no? Hoy vivimos en un mundo hedonista que la gente anda buscando adoración propia, anda buscando likes en el Facebook, ¿verdad? Y el único digno es Dios, es Jesús, perdone, es Jesús. Él será y será siempre digno, Él es fiel y verdadero, ese es su nombre, esa es su descripción. Y mire, voy a seguir en el 12, dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Mire, los ojos con llama de fuego, yo cuando leí ese pasaje no pude más que acordarme de cuando Jesús iba a la cruz. No sé si recuerda esa historia. Cuando Jesús iba a la cruz, iba caminando con esa cruz y de repente aparece Pedro y Pedro ya lo había negado y estaba todo achicopalado, ¿me entiende? Y de repente Jesús lo alza a ver. ¿Sí? ¿Recuerda el pasaje? Lo alza a ver. Y Pedro se siente constreñido, así se dice, ¿no? Se siente... ¿Cómo se habrá sentido Pedro cuando Jesús lo vio antes de subir a la cruz? Yo le quiero decir algo. ¿Por qué me acordé de eso? Porque los ojos de Jesús ya no son esos ojos que vieron a Pedro. Los ojos de Jesús en ese momento que vieron a Pedro son ojos de compasión, son ojos de salvación, son ojos de amor, son ojos de con lazos de amor me has llamado, ¿me entiende? A pesar que tú me negaste, que tú me fallaste, yo te miro con ojos de amor. Pero estos ojos no son esos ojos, hermano. Estos son ojos de llama de fuego. ¿Qué le dice a usted esos ojos de llama de fuego? Tremendo, ¿eh? ¿Sabe por qué tremendo? Porque los ojos de llama de fuego vienen a quemar. No son los ojos de Superman a propósito, muchachos, no. Son los ojos de Jesús, vienen a quemar, vienen a juzgar. ¿Quién es digno de juzgar, hermano? Cristo. Si Él pagó el precio, entonces Él va a juzgar. De eso se trata este pasaje. Note por favor que ya no es un pasaje de salvación. Estamos en el tiempo de salvación. Jesús no ha venido. Hoy Jesús mira al pecador con esos mismos ojos de Pedro, pero cuando venga montado en el caballo blanco, no viene a ver con esos ojos. Atención. Esos ojos me hablan de penetración, de quema del pecado, de quema de lo que no sirve, ¿me entiende? De profundidad. ¿Quién se va a esconder a esos ojos, hermano? Nadie. Luego dice, había en su cabeza muchas diademas, por supuesto. En la otra versión que leímos dice muchas coronas, lo que habla es de reinado. Él es el rey. Y si dice muchas diademas o muchas coronas, es que tiene muchas diademas y muchas coronas. Es decir, muchos reinos, mucho reinado y señorío sobre la tierra. Es decir, todo, después lo vamos a explicar, que es todo el reino y todo el rey y todo el poder y todo el señorío es de Él. Luego dice, el 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y mire, aquí me quiero detener un momento. Cuando en Apocalipsis habla de ropas blancas, que aquí mismo lo dice, ¿de qué está hablando? Está hablando de limpieza, está hablando de santidad, está hablando de, cuando habla de que esta gran multitud, ¿quién es? Que vienen con ropas blancas. Estos vienen de la gran tribulación en la cual han lavado sus vestiduras. ¿Sí? ¿Recuerdas ese pasaje? El color blanco siempre tiene un significado de santidad, de lavado, de que somos apartados, ¿sí? Pero las vestiduras del Cordero están teñidas. Eso significaba que eran de otro color, ¿sí o no? Piense usted de qué color eran. Eran de color blanco. Pero ahora ya no son de color blanco, ahora son de color rojo carmesí.
¿Qué significa? Mire, yo estuve leyendo, hay teólogos que hablan de dos posibilidades. Una, en el contexto del pasaje abajo, lo vamos a ver dentro de un momento, está una gran batalla donde va a haber sangre, va a correr mucha sangre, ¿sí? Y hay algunos estudiosos que dicen que está teñida de esa sangre. Y los otros estudiosos dicen, no, esa sangre tiene que ver con el sacrificio en la cruz del Calvario y es una expresión de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, y que cuando regrese por su pueblo, esa expresión va a estar en sus vestiduras. Y déjeme decirle, yo me inclino más por esta versión o por este estudio, porque evidentemente cuando Él aparece en el cielo, la batalla todavía no ha sido peleada, es decir, la sangre no ha corrido. Sin embargo, Él viene ya con vestiduras teñidas en sangre. ¿Me explico? Y cuando las vestiduras teñidas en sangre, Él las tiene, eso significa, hermanos, que de alguna manera, no sé cómo, porque Dios es todopoderoso, Dios puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer. De alguna manera la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, al final no se quedó en la tierra, sino sirvió para teñir las vestiduras del Cordero que viene montado en el caballo blanco. Óigame, eso me impresiona mucho, porque lo que habla es que Él se está vistiendo con su salvación, con el pago que usted y yo recibimos de parte de Él. Él no va a olvidarse de su pueblo, hermano. Él viene vestido con esa salvación que pagó por ti y por mí. Y si tú aún no eres salvo, pues hoy es tu oportunidad también, ¿verdad? Que el Señor te lave con esa sangre preciosa. Pero Él en su segunda venida viene vestido con una ropa teñida en sangre. Es tremendo, hermanos. Eso es algo que habla del precio de salvación. Es algo que habla de que Él no va a olvidar a su pueblo, de que es algo que Él porta, ¿me entiende? Su vestidura Él la porta siempre, ¿sí? Él va a venir con esa vestidura. Eso quiere decir que es la vestidura de batalla, que es la vestidura de Cristo, el Redentor, el Capitán, el Vencedor, el fiel y verdadero. Esa es su vestidura, hermano. Amén. Y la otra cosa que habla aquí es el verbo de Dios. Y si va a Juan 1, usted puede recordar, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El verbo de Dios es el eterno. Jesús es el alfa y el omega. Él es la palabra emanada de Dios. Amén. Eso es lo que está diciendo. Voy a continuar el 14 y dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes serán esos ejércitos celestiales? ¿Usted? No le voy a hablar de los ejércitos porque le estoy hablando de Jesús, ¿verdad? Voy a ir al 15 y dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios. La espada aguda de Dios, la espada aguda de Jesús habla de su palabra. Pero en el momento que Él viene montado en el caballo blanco, con vestiduras teñidas en sangre y con su espada aguda que sale de su boca, en ese momento viene a juzgar a las naciones. ¿Sabe qué dice más adelante? No vamos a entrar a la batalla, porque esa es la batalla de Armagedón. No le voy a hablar de escatología, le quiero hablar de Jesús. Pero lo que dice adelante es: Él herirá a las naciones que no creyeron en Él, a los reyes, a los grandes, a los pequeños, a los esclavos, a cualquiera, no importa su posición, los va a herir con esa vara. Con esa espada que sale de su boca. Hermano, la palabra de Dios hoy nos debería herir para salvación. Hoy la palabra de Dios es para escudriñarnos. A la gente no le gusta meterse con la Biblia, a ustedes. Que le hablen de cosas bonitas, pero cuando le dicen la Biblia, esa Biblia lo desnuda a uno.
Le quita todas las cosas malas que tiene en la cabeza si uno quiere. Si uno no quiere, ahí ¿me entiendes? Si uno no la oye, si uno no la escucha, si uno no la estudia, si uno no la obedece, de balde es, ¿me entiende? Pero este momento, la espada, la palabra de Dios, en este momento final, es lo que va a juzgar a los hombres. Y por supuesto, en ese mismo verso habla del lagar, del vino, del furor y la ira de Dios. Note esto, solo quiero que note esto. En este momento no es Dios Padre el que ejecuta un juicio, sino es Jesucristo mismo el que viene a pisar el lagar de la ira de Dios. No estamos muy acostumbrados a ver a Jesús así, ¿no cree? Y la Biblia nos remata con el 15 y nos dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Como que si fuera poco mencionar dos veces la vestidura, ¿verdad? Otra vez nos menciona la vestidura y nos dice que en la vestidura tiene un nombre, ¿sí? Tiene escrito y dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿sabe qué me llama la atención? No solo en la vestidura, sino también en el muslo. Yo me quedé así, bueno, o sea que va a tener tatuado algo ahí. Pues la verdad eso es lo que dice, ¿no? Dice, léalo. Y en la vestidura y en el muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso me habla, hermano, de su oficio final. El oficio final de Jesús es reinar, es señorear. Otra vez sobre la vestidura vestida en sangre que le recuerdas tú y le recuerdo yo. El final de la historia, hermanos, es una matanza digna de una película de Hollywood, donde corren caballos, corren personas, hay armas. Y los ejércitos del hombre pelean y pelean vanamente contra el ejército poderoso de Dios, contra la espada aguda que sale de su boca, y son vencidos. Y la bestia y otros personajes ahí raros se van al infierno. Y Jesús viene a establecer su reino en esta tierra. Hermanos, yo solo les quiero concluir diciéndoles: ese es el Jesús al que adoramos hoy. ¿Usted cree que le adora lo suficiente? ¿Usted cree que tiene una vida que realmente adora a Dios? No solo es venir el domingo y levantar sus manos y decir: digno eres, Señor. Por supuesto que bueno que lo hagamos, y en congregación es algo delicioso. Gócese usted en la presencia de Dios y en la congregación de los santos. Pero su vida refleja esa adoración a Dios, a Jesús. ¿Es ese el Jesús el que usted tiene en la mente cuando le adora? Déjeme decirle, ese es el Jesús que Apocalipsis me está describiendo hoy. El Jesús que vive hoy en el cielo, en el trono de Dios, y que viene a juzgar a los vivos y a los muertos al final de los tiempos. Ese es el Jesús que adoramos. A veces me pongo a pensar, como cuando Jesús le habla a la samaritana, y la samaritana está pensando: Señor, ¿dónde debemos adorar? ¿En este monte, en este otro monte? ¿Qué hacemos? Y Él le dice: ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos al que conocemos. Y la pregunta es tan viva hoy para su iglesia en esta tierra, hermanos. Mientras más conozcamos a Jesús, más le vamos a adorar, más vamos a estar rendidos a Él, más vamos a obedecer su palabra. Pero si negamos, no, es que esa historia parece, esas historias del Apocalipsis, hermano, no me gustan, hombre, son meras feas. ¿Cómo así que voy a ver a Jesús con una espada aguda saliendo de la boca? Pues así me lo describe, así viene. No es no, ese es Jesús. ¿Cómo así que tienen el muslo? Sí, tienen el muslo en su vestidura y viene vestido de rojo, carmesí.
Ese es el Jesús que adoro hoy. Ese es el Jesús que esperamos hoy como iglesia, hermanos. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie un momento, ¿sí? Vamos a continuar con el programa, pero ponte de pie un momento y vamos a solo a orar y a bendecir el nombre de Dios por su palabra. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das para explicar, para dar esta palabra, Señor. Tú nos has hablado, tú has hablado a mi corazón y has hablado al corazón de mis hermanos hoy. Señor, sella esta palabra sobre nosotros. Que podamos verte, Señor, en la descripción que tú nos das en tu palabra. Que podamos esperarte, Señor, con alegría, pero también con temblor, con temor, Señor. Que podamos servirte y adorarte, Señor. Así como el Salmo 2 dice, que sirvamos a Jehová con temor y que nos alegremos con temblor. Que honremos al Hijo para que no perezcamos. Bienaventurados, Señor, somos como pueblo los que confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Antes de ministrar la cena del Señor esta mañana, quisiera compartir con ustedes en la misma línea que mi hermano compartía un pasaje de Apocalipsis. Quisiera que usted conmigo, por favor, buscara en Apocalipsis primero vamos a leer en el capítulo 1. Y siempre en la misma perspectiva de conocer al Jesús que adoramos, al Jesús que viene, al Jesús que reina, al Jesús que está sentado a la diestra del Padre. Dice Apocalipsis 1, y solo vamos a leer 2 versos de ese capítulo, es el 17 y el 18, que dicen así. Vamos a leer el 15 y el 16 también para tener el contexto de qué está hablando. Dice, sus pies eran semejantes al bronce pulido y brillaban como en un horno. Su voz resonaba como el estruendo de un poderoso caudal de agua. En su mano derecha llevaba 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de doble filo. Su rostro era radiante como el sol, con todo su esplendor. Y dice el 17, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Padre, gracias por tu palabra bendita. Y gracias porque podemos seguir meditando en ella y podemos seguir, Señor, aprendiendo en ella quién eres tú y cómo haces tú las cosas, cómo las hiciste y las sigues haciendo. Como tú, Señor, Jesús, a quien celebramos hoy por haber resucitado, eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Eres el que fue, el que es y el que ha de venir. A ti toda gloria, Señor. A ti toda alabanza y que tu palabra nos hable, nos entregue, nos confronte, nos anime, nos exhorte en el nombre de Jesús. Amén. El que vive para siempre, dice Jesús en este pasaje. Y estamos viendo o tratando de ver en estos pasajes de Apocalipsis, hermanos, la repercusión de la resurrección, la glorificación de Cristo, que será plena y la veremos todos en su segunda venida. La contemplaremos con nuestros ojos. Cuando vemos al resucitado, como dice Juan aquí en el versículo 17, dice, lo vi y caí como muerto para adorarle. Y hermanos, lo que hemos estado haciendo hoy, lo que el Señor pide de nosotros, es eso, lo que nosotros ante su gloria, ante su majestuosidad, ante su majestad podemos hacer. No nos queda más que caer postrados delante de Él y adorarle. Es tal su majestuosidad, hermanos, es tal su hermosura, es tal su resplandor, es tal su gloria, que ante el Señor solo podemos caer postrados delante de Él y adorarle. Y es lo que a Juan le pasó. Dice, caí delante de Él como muerto y le adoré.
dice el versículo 17, ¿verdad? Que leíamos hace un momento. Pero en esa condición de adoración de la visión que estaba recibiendo Juan, y Juan, al verse tirado en el piso, caer como muerto, siente la mano del Señor, dice, y puso su mano derecha sobre mí. Qué maravilloso, hermanos. Y eso es lo que podemos ir aprendiendo en este pasaje. Cómo la combinación sigue siendo la misma. Dios totalmente expresado en Jesucristo como eso, como Dios. Y Jesucristo también, el hombre, el compasivo, que cuando ve que Juan cae, le pone la mano en el hombro y le dice, ¿sabes qué? No temas. Y es lo mismo, la misma expresión de Jesús muchas veces en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad, en los momentos de adversidad del hombre, o en los momentos de incertidumbre. Él siempre dijo, no teman, soy yo. No teman, aquí estoy yo. No teman, yo soy Jesús. Me recuerda aquel pasaje de Jesús en la barca, cuando los discípulos se atemorizaron tanto por la tormenta, y cuando Jesús viene caminando sobre el agua, se asustaron más. No sé si se asustaron más por la tormenta o por ver a Jesús caminando sobre el agua, pero ellos, dicen la palabra, creyeron que era un fantasma. Pero Él les habló y les dijo, no teman, soy yo. Y en esa combinación maravillosa y perfecta de el Jesús resucitado, glorificado, el Jesús que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Jesús que viene a gobernar, Él todavía extiende su mano derecha sobre su siervo, sobre su hijo Juan, y le dice, no temas. Y se identifica a sí mismo y dice, no temas. Y lo siguiente que le dice, yo soy el primero y el último. Y hermanos, debemos comprender que Jesús no nació y fue creado, no es una criatura. Jesús es Dios. Jesús es el mismo, Jesús es el verbo de Dios. Jesús, dice Juan capítulo 1, que estaba desde el principio con Dios y era Dios. Jesús estaba participando en la creación cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice, soy el primero y el último, porque antes de Dios no hay nada ni no hay nadie, de Jesús no hay nada ni nadie, y después de Jesús tampoco hay nada ni nadie. Él es el primero y el postrero, Él es el primero y el último, el alfa y la omega. Y por eso, hermanos, en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, nosotros debemos de mantener nuestra mente y nuestra expresión en ese mismo sentir. El primero y el último es Jesús. El primero para buscar, el primero para entrar a tener algún tipo de ¿cómo se llama? De consejo, algún tipo de dirección, es Jesús. Y el último también es Jesús. La última palabra la tiene Jesús. El último que va a decir si esto es o no es Jesús, es su palabra, es su expresión. Él es la palabra viva de Dios. Por lo tanto, hermanos, nuestra forma de vivir la debemos desde ya aprender a adecuar de esa manera. A no salir a consultar primero al doctor, primero al banco, primero al jefe, primero al pastor, primero a mi líder, sino primero a Jesús. Y aprender a confiar que la última palabra no la tiene al final el médico que diagnosticó, ni el abogado que dijo, ni el presidente que suscribió un acuerdo, sino la tiene Jesús, porque Él es el primero y el último. Y sigue describiéndose a sí mismo y dice el versículo 18, y el que vive, y de luego expresa y dice, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Hermanos, nosotros servimos, adoramos, creemos en un Dios que es Jesucristo, que vive para siempre. Hermanos, nosotros sabemos que ese Cristo sí estuvo muerto. Él lo dijo, él lo vuelve a ratificar aquí. Dice, el que estuvo muerto, pero que vive para siempre. Porque Jesús venció la muerte. Porque Jesús es el único que ha vencido la muerte.
Usted me puede decir, bueno, pero también resucitó a Lázaro y dice la Biblia que cuando él resucitó entre los muertos, también varios resucitaron. Sí, pero todos esos que resucitaron se volvieron a morir. Pero Jesús no se volvió a morir, Él vive para siempre. Pero también los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces dice Pablo, si nosotros no creyésemos en la resurrección de Cristo, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación, estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Pero como Cristo murió por nosotros, también resucitó y ahora vive, y por eso no es vano lo que creemos, sino tiene no solo un sentido, sino tiene en sí mismo vida para los que creemos en esto y en Él, en Jesús. Y sigue diciendo el versículo 18: pero ahora vivo para siempre, amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Y eso es importante que lo comprendamos. Si usted me acompaña a leer en Efesios 4, 9 y 10, podemos tener una referencia respecto a esto. Efesios 4, 9 y 10 dice de la siguiente manera. Voy a leer desde el 8. Por eso dice: subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y al decir subiendo, ¿qué quiere decir? Sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra. El que descendió, el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese es Jesucristo. Él ascendió, pero antes descendió hasta lo más profundo de la tierra. Por eso más adelante, en otro pasaje que vamos a leer en Apocalipsis, dice todo lo que está sobre la tierra y debajo de la tierra. Porque Jesús no solamente conquistó y es Rey y Señor de lo que vemos sobre la tierra, sino de lo que está en el mar y de lo que está debajo de la tierra. Y Él dice que descendió, y cuando descendió, estando muerto, después de haber muerto en la cruz del Calvario, Él descendió y le quitó el derecho a Satanás y le quitó las llaves de la muerte. El último bastión de Satanás siempre fue la muerte, y siempre nos amenaza con el petate del muerto. Pero Jesús tiene las llaves de la muerte, porque Él descendió y se las quitó con autoridad, no peleando, no rogando, sino con autoridad. Descendió y se las quitó. Y Él dice, el pasaje de Apocalipsis que acabamos de leer: yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. Aleluya. No, por eso Pablo lo expresa en Corintios, ¿verdad? Y dice: vamos a decir, cuando resucitemos y veamos todos esta maravilla final de su segunda venida, vamos a poder expresar esa escritura inspirada por el Espíritu Santo en Pablo, cuando dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? No nos puede vencer la muerte, porque Cristo la conquistó y Él tiene en sus manos las llaves de la muerte y del infierno. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Le damos gloria a Dios por eso. Su acción entonces no solo fue vencer el pecado en la cruz, no solo fue perdonar nuestros pecados, sino también vencer la consecuencia del pecado, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Porque así lo dice la Biblia: si pecamos, la consecuencia es la muerte. Pero Cristo venció el pecado y venció la muerte. A Él sea la gloria y la alabanza siempre. Y ese Cristo, ese Señor que se describe así, hermanos, también no solo es vencedor sobre la muerte y sobre el Hades o el infierno, sino que también fue hallado digno. Acompáñeme a Apocalipsis capítulo 5 y versículos 9 y 10. Apocalipsis 5, 9 y 10. Vamos a leer otros versículos siempre en el capítulo 5 en un momento, pero ahora el 9 y 10, que dicen así. Voy a leer el 8 también para tener el contexto, un poco del contexto. Tan pronto como lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron ante el Cordero. Todos llevaban arpas y también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y entonaban un cántico nuevo que decía: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación,
y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Amén. ¿Sabe? El Apocalipsis nos describe que se buscó a alguien digno. Y usted sabe que la palabra digno o la dignidad es algo que a veces se quiere pretender tener por ley o nada más por un decreto, o hay quienes trabajan mucho en esa dignidad, o hay quienes son dignos porque tienen un nombramiento, digamos como en los países donde hay reyes y familias reales, entonces tienen una dignidad de realeza por descendencia, por linaje. Pero Jesús, el único que fue hallado digno en el cielo de abrir el libro y abrir los sellos, se llama Jesucristo. Se buscó y no se halló a nadie digno, solamente a Jesucristo. ¿Sabe por qué fue hallado digno? Primero, porque la dignidad del Señor Jesucristo es intrínseca a su carácter, es decir, Él en su carácter es digno. Pero el pasaje nos dice también otra razón por la que Él es digno. Es digno porque Él fue inmolado, dice el pasaje. Y era lo que mi hermano decía hace un rato, ¿verdad? El Señor Jesucristo vivió esto. Él padeció, así dicen los evangelios, ¿no? Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, es decir, estuvo viviendo entre nosotros, padeciendo todo ese sufrimiento y todo ese asunto en la cruz del Calvario por nosotros, y murió también, murió literalmente, dejó de funcionar su corazón, dejó de latir, dejó de circular sangre por su cuerpo, murió en su cuerpo, pero Él vive para siempre. Y aún muerto, en ese tiempo que estuvo muerto, Él hizo ese trabajo que leímos en Efesios 4, de tomar las llaves con autoridad del infierno y de la muerte. Pero también esa dignidad, hermanos, era para abrir un libro que tenía sellos, que son sellos de juicio también. Y era también lo que explicaba mi hermano, el único que puede juzgar es el que pagó por el precio de ese juzgamiento. Ese es Jesucristo. Y por eso Él, cuando venga en esa segunda venida gloriosa, resucitado, va a venir a juzgar, como ya leímos en Apocalipsis 19, abriendo ese libro con esos sellos de juicio. ¿Sí? Y como bien explicaba Estuardo, a veces tenemos limitado la apreciación o la figura de quién es Jesús, y siempre pensamos que Jesús va a ser siempre el bonachón. Hoy sigue siendo el bonachón, siempre es bueno, ¿verdad? Pero Él va a venir a juzgar. Y va a juzgar con ese libro, y uno de los libros que se va a abrir es el libro la palabra de Dios, con esa espada aguda de doble filo que sale de su boca. También se va a abrir el libro de la vida, donde están escritos los nombres de los que fueron salvos por su sangre. Y los sellos, no vamos a hablar de eso porque también habría que explicar todo el pasaje de los sellos que no estamos hoy explicando, pero el derecho de esa dignidad es porque fue inmolado, es decir, sacrificado, y con su sangre derramada nos redimió. ¿Y a quienes redimió? El pasaje lo dice, hermanos, no hay distinción en esto. Dice a gente de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, sin ningún tipo de distinción. Y nos ha hecho a esa gente por la cual Él murió y la que hemos creído en Él. Dice, no solo nos redimió y pagó el precio de nuestro pecado, sino también dice que nos ha hecho, y subraye, para Dios. Porque a veces se predica esto como que es para nosotros, como que es para beneficio nuestro, como para decir, bueno, es que yo soy un rey, hacete un lado, a mí no me invites a comer chucos porque yo soy rey. A mí no me invita a comer chucos porque me hacen daño. Pero ¿sabe qué? Dice, nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes para gobernar en la tierra. Esto pasará, hermanos, en la presencia del Rey de Reyes. Por eso, si nosotros nos ha hecho reyes para Dios, es por eso que Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Sí, me sigue aquí, hermano. Y aparte de eso, esa dignidad se traslada en los versículos 12 y 13, algo más que vamos a leer en los versículos 12 y 13, siempre de Apocalipsis 5. Si usted me acompaña, dice: a grandes voces decían:
digno es el Cordero inmolado de recibir el poder y las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces oí que todo lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, todo lo que hay en ellos, decían: al que está sentado en el trono y al Cordero sean dadas la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Por haber sido el Cordero inmolado, es decir, el sacrificado, el que puso su vida, el que entregó su vida, dice el pasaje en estos últimos dos versos que leí, que como Él fue el Cordero inmolado, así inicia el versículo 12, entonces Él es digno de recibir. ¿Qué es digno de recibir Él? Dice el poder. Primero habla del poder. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tiene poder sobre todo, literalmente todo. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a vivir bajo esa perspectiva. Porque a veces pensamos no sé, que un líder tiene más poder, que la enfermedad que alguien tiene más poder, que el que me acusa tiene más poder, que Satanás mismo tiene más poder. A veces los cristianos dicen: uy, ahí no se meta porque ahí como hay de brujería. Y pensamos que la brujería, pensamos que el brujo, pensamos que esta gente tiene más poder, cuando Jesucristo tiene todo poder, porque fue el único digno de recibir ese poder. Entonces Él tiene poder prácticamente, hermanos, y expresamente sobre la muerte, sobre la creación, sobre las potestades, sobre los principados, sobre el tiempo, sobre toda cosa creada. Jesucristo tiene el poder absoluto, absoluto. Nada se escapa al poder de nuestro Señor Jesucristo. Él es todopoderoso. Entonces, hermanos, por favor, que no nos asusten otra vez, y lo voy a decir con ese dicho muy guatemalteco, pero que no nos asusten con el sombrero del muerto, porque aún el petate del muerto perdón, es que el sombrero y el petate se parecen porque saben igual. Yo no sé si usted ha probado, pero a veces hay cosas que tienen sabor a sombrero, que es lo mismo que a petate, ¿verdad? Pero sabe, hermano, que no nos asusten con el petate del muerto. Porque a veces la muerte nos da miedo. Es que ahí, a eso sí mire usted, donde es el mar y la muerte le tengo respeto, dicen unos. A mí ya me arrastró el mar usted y por poco me muero, pero no por eso voy a tener miedo. Eso sí, ya no me meto a la reventazón, porque sí, ya no aguanto mucho. Pero mi hermano, la muerte fue vencida por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como decimos, ¿verdad? Lo peor que puede pasar, dicen algunos, ¿verdad?, es que se muera. Pero si se muere en Cristo, ¿qué? ¿Cuál es el problema? No hay problema. Nosotros hacemos problema de algo sobre lo cual nuestro Señor Jesucristo tiene poder. Pero dice que no fue digno nada más de recibir el poder, sino también habla el versículo 12 que estamos leyendo, ¿verdad? 5:12. Dice: las riquezas, la sabiduría, la fortaleza. Las riquezas, nuestro Señor Jesucristo es dueño, hermanos. No es inquilino, no está prestando. Él es dueño de toda la creación. En Él se conjunta toda la creación, dice Efesios capítulo 1. Todo fue creado por Él y para Él y en Él. Entonces todas las riquezas de que usted puede imaginar, físicas, materiales, pero también espirituales, de Él son y para Él son, para nuestro Señor Jesucristo. Y no solo la riqueza, sino también habla de sabiduría, inteligencia, hermanos, creatividad, conocimiento, iniciativa. Por eso Santiago dice: si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, porque Él es el poseedor, el dueño de toda la sabiduría. Y habla de la fortaleza, de fuerza, hermanos, de arrojo, de osadía, de fortaleza que tienen solamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él recibe la alabanza, la honra y la gloria, el reconocimiento, la pleitesía.
Y por eso concluye diciendo el versículo 13, entonces, lo vuelvo a leer, por favor léalo conmigo, entonces oí que todo lo creado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todos ellos decían, antes de escribir qué decían, hermanos, fuera de Dios, fuera del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, fuera de Jesús como ese Dios verdadero, todo lo demás fue creado. Ángeles, potestades, Satanás, todo fue creado. Todo está sujeto a Dios, pues. Todo está bajo Dios, bajo la autoridad de Jesucristo. Por eso Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Al Señor Jesucristo le fue entregada la autoridad y el poder en todos lados. Entonces por eso dice, todo lo creado, todo lo que está sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar. Se oyó que dijeron lo siguiente: al que está sentado en el trono, al que está sentado en el trono y al Cordero. El que está sentado en el trono es nuestro Padre Celestial. Y el Cordero está sentado a la diestra del Padre. Si usted pregunta dónde está Jesús, ahí está. Si usted me pide su dirección, es a la par, así al ladito del trono de Dios. Ahí lo puede encontrar. Y usted puede decir, sí, pero muy lejos. Y no dijo pues de que se iba a ir y no nos iba a dejar solos. Es que no nos dejó solos y sí se fue. Y Él dijo que era necesario que se fuera para que el otro Consolador, el Espíritu Santo de Dios, estuviese con nosotros. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero si a usted si usted me pidiera la dirección de Jesucristo, es a la par del trono de Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero, es decir, a Jesucristo. ¿Qué sigue diciendo? Sean dadas la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Hermano, no nos deja ninguna opción esto. Por eso esta verdad bíblica riñe tanto con lo que hoy estamos viendo, y también mi hermano lo mencionaba, riñe tanto con lo que el hombre se quiere llevar la gloria, con que el hombre se quiere llevar los créditos, con que el hombre quiere decir, no, pero es que mire, yo me gané la salvación. ¿Cómo así se ganó la salvación? No se ganó nada. Yo ya le dije, hermano, lo único que pusimos para la salvación fue el pecado, de ahí nada más. Fue el único ingrediente que metimos en ese asunto. Pero hermanos, vivimos en un ambiente, en un momento, y así la Biblia, por supuesto la Biblia lo describe así, que las características de los hombres de los postreros tiempos, dice, parte de ellas dice, serán amadores de sí mismos y buscarán el ser realzados y ser reconocidos. Y es lo que vemos hoy en todo nivel, hermanos, a nivel de deporte, a nivel de las artes, a nivel del profesional, a nivel de trabajo, a nivel de estudio. Se quiere rendir pleitesía y darle honor al que se lo ha ganado, al que tiene méritos, al que cumplió sus sueños. Y esas son las expresiones que oímos, que vemos, que decimos, a las que estamos acostumbrados. Pero la Biblia no le da un espacio, un ápice de espacio a la gloria del hombre, sino dice que al que está sentado en el trono y al Cordero sea toda la gloria, la honra, la alabanza, el reconocimiento por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros estamos más bien del otro lado, del lado para dar esa gloria, para dar esa alabanza, para dar ese reconocimiento, no para que digan, es que fíjese que yo aprendí a los pies del pastor fulano. ¿Y cómo le apestaba? No. No, hermano, mire, si nosotros somos instrumento de Dios nada más, hombre. Nosotros solo, si hacemos algo, si algo bueno decimos en algún momento, si algo bueno hacemos, es porque la gracia multiforme de nuestro Dios está en nosotros y se está manifestando y está expresando para bendición de otros. Pero la gloria y la honra son solamente de nuestro Dios. Así que hermanos, por favor, aprendamos a salirnos de ese cascarón viejo en que nos están metiendo, de pretender que el hombre es el que tiene que sobresalir y sacar la cara y la cabeza y poner el pecho y decir, aquí estamos la raza humana.
nosotros no sabemos defender, no nos sabemos defender de nada, hermanos. Jesucristo nos defendió de todo. A Él sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. No nos deja una opción para vanagloriarnos de nada. Por lo tanto, el que estuvo muerto y ahora vive para siempre, ese es Jesucristo. Y para Él y de Él es toda nuestra vida. Pero que no sea, hermanos, nada más una expresión, un cliché que decimos los cristianos, es que si yo le pertenezco a Cristo, es que Cristo es todo para mí. No, que no sea nada más, no sea solamente una expresión automática que sacamos porque hay que decirla para quedar bien con todos, porque es lo que es cristianamente bien aceptado, sino que sea así nuestra vida, hermanos. Hoy celebramos que Jesucristo está vivo y que vive para siempre. ¿Sí sabía usted eso, verdad? Ya lo leímos muchas veces, ya lo cantamos, ya lo glorificamos al Señor porque Él vive para siempre. Él estuvo muerto. ¿Y sabe por qué estuvo muerto? Para los que estábamos muertos para siempre, viviéramos con Él para siempre. Para cambiarnos el destino, para cambiarnos la consecuencia. Ya no era muerte eterna, sino ahora es vida eterna en Cristo Jesús. A Él sea la gloria, la alabanza, el dominio y el poder por los siglos de los siglos, hermanos. Amén. Jesucristo está vivo. Y sabes una cosa, está vivo adentro de ti. Si le has entregado tu vida a Él y el Espíritu Santo de Dios mora en ti, está vivo en ti. Amén. ¿Está de acuerdo? Glorificamos al Señor por eso.